Muy bien, chicos. El tema del día de hoy nos corresponde ver lo que es la introducción de esclavos desde África al continente americano, ¿sí? ¿Qué han escuchado ustedes sobre estos personajes? ¿Qué han escuchado sobre dónde viven? ¿Qué tradiciones tenían? ¿Cuáles son los aportes que ellos nos trajeron acá al Ecuador? ¿Qué han escuchado ustedes, chicos? Cuéntenme, les escucho a ustedes sobre los esclavos desde África que vinieron acá al continente americano. ¿Por qué llegaron? Quizás han escuchado tal vez ustedes un poco, tal vez un poquito sobre este tema. Cualquiera de ustedes, compañeros. ¿Qué han escuchado sobre los africanos? ¿Por qué llegaron acá? ¿Será que se enteraron que el continente americano era bonito y decidieron venir? Feria los Bueno, españoles. lo que yo supe, licenciada, era que primeramente cuando había el descubrimiento, bueno, pues vinieron los reyes de España, formaron aquí mismo, entonces comenzaron a esclavizar a a los indígenas, ¿no? Entonces, después de eso, creo que después de eso, pues fueron a ver que habían negros en el África para comprarles y vendían, pues realmente venían ellos, e incluso algunos de allá negociaban, era un negocio que traían a la gente, a la gente más pobre, traían a América para vender a los virreyes, reyes, para esclavos aquí en América. Justamente por esa razón, en Estados Unidos, por ejemplo, viven eternamente agradecidos porque eran esclavos los negros y Buenas noches, justamente Felicia. ellos tienen la, mm, eh, la cobertura del presidente de la República para ellos, por eso todos ellos son pagados por ejemplo, las rentas, tienen un dinero extra que reciben del gobierno. Entonces, todo eso es como remuneración de la esclavitud que fueron en ese país. Bueno, en nuestros países creo que eso no existe ese pago que se hace, pero lo único que se llegó a dar es la liberación, a donde todas esas personas ya participan como sociedad, sea blanca, sea negra, mestiza, lo que sea, ya somos casi iguales. Licenciada, por ese lado, creo que esa participación es mía, perdón. Está muy bien, está excelente. Angelito, muchas gracias, don Mauro. Angelito, usted también quería hablar sobre el tema de qué ha escuchado usted sobre estos personajes que llegaron acá al continente americano. Así como estaba diciendo, o sea, que los españoles trajeron a ellos para que sean esclavos y comercializar, eso es lo que quería decir, licenciado. Muy bien. Ahora yo les pregunto a ustedes, chicos, gracias, compañero. Si hablamos de que se da de una introducción de esclavos, ¿no? Desde el África, pero ¿y qué pasó con los indígenas, no? Hasta donde hemos visto hasta el momento en todos estos temas, ¿no es cierto? Hemos visto que los esclavos eran los indígenas, nuestros aborígenes. ¿Por qué más esclavos? Listen, lo que pasa es que empezaron a haber muchísimas epidemias y entonces ellos empezaron a morir. Debido a esto, entonces fue que empezaron a traer los esclavos, los africanos, porque todavía había mucha mano de obra que trabajar. Entonces, bueno, ese es el motivo. Muy bien, perfecto, exactamente. Si hablamos de que ya existían esclavos acá, que eran nuestros indígenas, ¿no? ¿Por qué la necesidad de introducir el tema de esclavos desde el África? En lo que respecta es debido a que nuestros indígenas no estaban acostumbrados, ¿sí? Una de las razones es que nuestros indígenas no estaban acostumbrados al tipo de servidumbre al cual les emplearon, ¿no? O les hicieron a lo que resuelvan lo que son los españoles, ¿sí? En ese sentido, no estaban acostumbrados a la servidumbre, no estaban acostumbrados a un trabajo pesado, ¿sí? No estaban acostumbrados
a ellos prácticamente internarse en estas minas, ¿sí? Para la extracción de estos minerales, ¿no? No estaban acostumbrados a, como dijo, como manifestó Jalaika, a enfermedades que para ellos ya eran nuevas, ¿sí? Que para ellos se les resultó difícil el tema de la curación de esas enfermedades y empezaron a morir, ¿sí? Estas mismas personas eran también reprimidos, eran maltratados, ¿sí? Por los españoles y en algunos de los casos cuando ellos se resistían, cuando se oponían ante esta esclavitud, ¿qué es lo que pasaba? Tenían como resultado la muerte. Nosotros habíamos visto en las clases pasadas, ¿no? Que la persona que no se quería evangelizar, que no se quería educar en la religión que ellos querían, en el catolicismo, pues los mataban. Por esta razón, sí, más o menos para que usted tenga una idea en una manera cuantitativa, ¿ya? En el año 1700 hablaba que quedaron 5 millones de indígenas de los 70 millones, ¿sí? Que habían cuando llegaron los españoles a América, ¿sí? Entonces estamos hablando que la mano de obra como tal del español se iba perdiendo y los españoles no les convenían, porque si no, ¿quiénes les iban a trabajar en sus tierras, ¿no? Que habían conquistado. Entonces, para ellos lo que utilizaron a trajeron a lo que son a los africanos, ¿sí? Otra de las razones es que cuando los indígenas ya eran cristianizados en su totalidad, cuando habían aceptado como tal esta cristianización, pasaron a ser personas libres, ¿sí? Lo cual sería, hablando un poco en cálculos, un porcentaje muy bajo de las personas que realmente accedieron a esta cristianización y así ellos pudieron, ¿no? Librarse de lo que es el tema de la esclavización, ¿no? Esa es otra de las razones por las cuales se introdujo los africanos acá. Otra de las razones y que está ligada a esta cristianización de manera voluntaria o que no pusieron resistencia es que esta famosa cristianización le ofreció una mejor condición de vida a que en un momento dado ya pasaran de ser esclavos a personas sí ajenas o libres de estos terratenientes, ¿no? Es otra de las razones por las cuales se dio la introducción de esta mano de obra acá al continente americano. Otra de las razones que, como manifestó don Maurito, hablamos de una compra-venta de estas personas, una compra-venta de los afrodescendientes, ¿sí? En varios lugares lo que acostumbraban eran venderlos a ellos, venderlos como manos de obra, como herramientas para el trabajo pesado de los pueblos que eran conquistados por los españoles, ¿sí? En el tema de otra de las razones, o por qué se introdujo a los africanos acá al continente americano, ¿cómo es África en el tema de clima? Caliente y Caliente. seco, ¿no? Muy bien, es caliente, estamos hablando de unas tierras secas, áridas, ¿no es cierto? Pero aún así, ellos o estos personajes lograban vivir, lograban sembrar en la parte de agricultura, en el tema de su economía, buscaban la manera en cómo vivir en esta tierra, en este tipo de clima, lo cual hizo o promovió a que sean unas personas fuertes y que puedan trabajar o puedan tener trabajos forzosos, sí, trabajos forzosos en un clima caliente, lo cual no sucedía, perdón, sí, lo cual no sucedía con nuestros indígenas. Cuando había mucho sol, demasiado sol, nuestros indígenas se sentían cansados, agotados por el trabajo al que eran esclavizados, ¿no? Cuando ellos, por esa es la razón de que les traen a estas personas, porque a ver, si eran personas que ya trabajaban, que ya cultivaban, que ya vivían en una zona muy caliente, pues iban a ser más resistentes en el tema de mano de obra, iban a ser más resistentes hasta para el tema de enfermedades y físicamente eran más
voluptuosos o más fuertes, ¿sí? Que nuestros indígenas. Son las razones por las cuales se da esta introducción de los indígenas, de los africanos, perdón, al continente americano. ¿Ya? Hablamos de los aportes. ¿Cuáles creen ustedes que fueron los aportes de esta cultura africana en nuestro país o en el continente? Hablemos de manera general o global, hablemos del continente. ¿Cuáles son los aportes? ¿Cuáles creen ustedes que fueron los aportes de esta comunidad? Dicen de pronto el idioma, la cultura, las creencias. El idioma, las culturas, las Era creencias. la religión o la música. Muy bien, ¿no? Entre los aportes también que tenemos la religión, la música, dice, ¿no es cierto? La religión. Y nosotros vamos a ver más adelante cuáles fueron los aportes específicamente acá en el Ecuador. Hablamos de ya esos tres aspectos. Y en el tema de la religión, ellos también aplicaron lo que es el tema como aporte en el tema religioso, sí, en el ámbito religioso, el sincretismo. Nosotros habíamos visto qué significa el sincretismo religioso, ¿no? Que es el tema de adorar a sus dioses nativos de manera externa, es decir, cumpliendo las reglas del cristianismo sin dejar a un lado cuáles, los propios dioses o los dioses nativos de ellos, ¿sí? En ese sentido, tenemos lo que es el cristianismo como, perdón, el sincretismo religioso como aporte de esta cultura africana, ¿ya? Tenemos también que otros aspectos considerados como aportes, ¿sí? Dentro de el continente americano tenemos la primera actividad a la que ellos se dedicaron. Hablamos de el empleo, chicos. El empleo es otro de los aportes que dieron esta comunidad africana, ¿sí? Por más que sean las razones que les hayan traído, que por medio de esclavitud, que era ¿no? lo que había pasado, lo trajeron como máquinas, como manos de obra, nada más. Sí, no era porque querían a lo mejor que no se vea solo el continente con poca gente, no, porque realmente era lo que ellos mejor querían aún, sí, de que desaparecieran todo este tipo de gente para poder apropiarse de todo el continente, sí, pero realmente si hacían aquello de desaparecer, perdón, a nuestros indígenas, ¿quiénes les iban a trabajar? ¿Quiénes iban a estar en las minas que habíamos visto la semana pasada? ¿Quiénes iban a estar en el latifundio? ¿Sí? No iban a tener personal o mano de obra. Entonces, uno de los aportes es el tema del empleo, ¿ya? Hablando porque ellos tienen un poquito más de resistencia física que los indígenas. Hablamos del desempeño, ¿sí? El desempeño de ellos, hablamos en qué nomás se realizó. Sí, por ejemplo, en plantaciones de caña de azúcar, en minas o en servicio también doméstico, ¿ya? El desempeño. Hablamos también, a ver, un ratito. Hablamos como otro aporte, lo que es la rebelión, pero no en un sentido de que eran gente mala, de que eran gente a lo mejor que vino a hacer daño al continente, no, sino lo tomamos como un aporte significativo, puesto que ellos son los personajes que nos motivaron a ser libres, ¿sí? A buscar la libertad de opresiones, ¿sí? En ese sentido tenemos otro de los aportes. Y las costumbres y tradiciones, como mencionó Jalaika, lo que son las costumbres, las tradiciones como el baile, el tema de consumo de bebidas, la elaboración de herramientas musicales, de instrumentos musicales, sí, su vestimenta como tal, que es bien colorida, sí, por parte de estas personas consideradas los afrodescendientes. Ya hablamos
sobre las aportaciones. Nosotros podemos observar aquí, mire, cómo tenemos en el tema de aportación, ¿ya? Y vamos a ver un reportaje sobre los afroecuatorianos Desde la llegada en el pueblo ecuatoriano, ¿ya? Vamos a observar, por favor. Desde la llegada de la población procedente de África a territorio ecuatoriano en el siglo XVI a las costas de Esmeraldas, se desarrolló una organización territorial. Según la historia afrodescendiente, los hombres y mujeres procedentes de África que desembarcaron en la zona conocida hoy en día como Portete, se aliaron a la población indígena que ya estaba establecida en el lugar y conformaron la República de los Zambos. Esta República de los Zambos, liderada por Alonso de Illescas, fue una clara organización rebelde en contra del poder que en aquel entonces le pertenecía a los españoles. Juan Montaño, historiador del pueblo afrodescendiente, nos brinda información importante sobre la llegada, organización y desarrollo de la población afrodescendiente. Lo más famoso que se da, porque seguro que hay otros desembarcos, está el desembarco en San Mateo, con los mangache, pero el que más se ha estudiado y más se conoce es el de las 6 mujeres, los 17 hombres y Alonso de Illescas, que se da, dicen la fecha en octubre, aunque si uno hace los cálculos viene a caer en noviembre de 1553. Hay una parte que se ingresa, se mete tierra adentro, se encuentra con los grupos indígenas que ya habitaban el lugar, con ellos establecen alianzas, también tienen algunas discordias, pero sobre todo el liderazgo de Antón logra una alianza. Primero, entre los africanos y africanas venían mujeres y hombres que es procedentes de algunas naciones, que seguro hablaban idiomas diferentes. Luego se encuentran con los indígenas que hablaban idiomas totalmente diferentes. Y la maravilla de esto es que logran entenderse y al final, después de tener algunas discordias, inclusive algunas trágicas, forman una alianza anticolonialista para defenderse del poderío español. Por ejemplo, los sistemas, las estrategias de defensa, prepararon armas que eran letales para los otros, cambiaron las formas de organizar la misma vida, es decir, intercambiaron saberes con los grupos indígenas. Eso es un aporte, la diversidad que actualmente somos, probablemente se incorporaron algunos españoles allí y entonces es lo que actualmente es la provincia de Esmeraldas. La alianza establecida entre cimarrones, que es la denominación que se le otorgaba a los líderes y lideresas afrodescendientes y los indígenas, representó para la dominación española un peligro para su poder. De allí que se buscó impedir más alianzas de este tipo en todo el territorio del Pacífico. Un aporte muy importante para el desarrollo de esta región fue la participación de las mujeres afrodescendientes. Según la historia, existieron varias mujeres que lucharon al igual que los hombres por defender la libertad de su pueblo. Inés Morales, palenquera mayor, nos brinda más detalles sobre la participación de la mujer. El aporte importante que nos hizo María Illescas, hija de Alonso de Illescas, quien en todas esas luchas de acuerdos importantes de su padre con la población indígena en esta Esmeraldas, el momento que su padre cayó preso, ella actuó de una manera muy interesante para hacer que su padre saliera de esos encarcelamientos donde era sometido. Entonces yo creo que María Illescas es una de las heroínas invisibilizadas y que la historia de nuestro país debe visibilizar a esta mujer como una mujer que aportó entonces también en las gestas libertarias o de libertad junto a su padre. La mujer la que toma la posta para hacer muchas cosas que se hacen dentro de la comunidad. En la agricultura, la mujer afroecuatoriana siempre ha estado acompañando al esposo en las faenas de campo.
La población afroecuatoriana, a manera de reconstrucción de su historia ancestral, realiza desde hace algunos años atrás un evento denominado Retorno al Palenque de Libertad, a través del cual realizan un retorno simbólico al lugar al cual llegaron sus primeros hombres y mujeres procedentes de África. Las Naciones Unidas declararon el Decenio Afrodescendiente, que busca trabajar en el reconocimiento, justicia y desarrollo para todos aquellos descendientes de la diáspora africana, a manera de reparación de la violencia que recibieron sus antepasados. Ecuador también está participando activamente en el tema. En la actualidad, la población afroecuatoriana considera que es importante que su participación social sea más visible, como parte de una sociedad más equitativa y sobre todo inclusiva. Muy bien, nosotros mismos acabamos de ver en el video Ya sobre, afroecuatoriana. perdón, un ratito, ya, sobre los aportes, ¿no? De este pueblo africano aquí en el Ecuador. Doris Dele, ¿qué escuchó usted sobre los aportes en la cultura africana, perdón, en el Ecuador? Cuéntenos, Doris. Sobre el video, listen. Sí, sobre el video. Los aportes que he escuchado en el video mencionan un aporte muy importante de esta cultura africana aquí en el Ecuador. Ay. Vamos a ver, vamos a darle paso a María Lalbay. Dicen, yo lo que pude escuchar es que un aporte de la agricultura, que antes las mujeres trabajaban bastante, le acompañaban a los hombres, con lo que ahora también las mujeres de campo trabajamos también en la agricultura. Muy bien. Otro de los aportes muy importantes dentro de lo que lleva a esta cultura africana en nuestro país es el tema de la diversidad. Sí, el poder haber realizado que surjan otras razas, sí, en nuestro Ecuador, ¿sí? Y hablamos también en la parte última, nos habla mucho el tema de la inclusión, el tema de la igualdad, el tema de la equidad con estas personas que pertenecen al continente africano y que estando ya acá son llamados afroecuatorianos o afrodescendientes también, ¿sí? Ese sentido, chicos. Muy bien. Hasta aquí vamos a dejar el tema del día de hoy. No sé si tienen alguna pregunta, si no, en la plataforma ustedes pueden revisar nuevamente la información. ¿Sí? ¿Alguna pregunta tal vez? Licenciada, Dígame, don Mauricio.